Bueno, estamos aquí con el hermano mayor, el abuelo, Osvaldo Valle, no sé si nos permite llamarlo así. Por supuesto. Ya tengo 86 años, así que lo puedo decir sin problema. Bueno, don Osvaldo, usted ha nacido allá por el 18 de febrero de 1927 en Santa Fe. Así es. ¿Y a qué edad viene para Buenos Aires o se ha criado por allá por Santa Bueno, Fe? pues yo a los 40 días ya mi familia se trasladó hasta Tucumán. Estuve viviendo en Tucumán hasta los 4 años. Después de los 4 años a los 7 fuimos a vivir a Bernal, aquí cerca de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Y a los 7 años al barrio de Belgrano, en la capital federal. Así que estoy en este lugar, en este barrio, estoy desde los 7 años. Así que son 81 años. ¿Cómo era la Buenos Aires de aquella época? Y bueno, realmente este barrio de Belgrano era muy tranquilo, con las casas todas con jardines, con flores, y podíamos jugar a la pelota todo el día en la calle, porque pasaba un carro cada media hora, y mientras ahora es una cosa increíble, un auto detrás de otro, los dos se ven chicos, y se acabaron las casas con jardines, ahora son todos edificios de alto, de 10, de 12 pisos, así que se ha perdido toda calidad de vida. ¿Cuál era su sueño en aquel tiempo de su juventud cuando habitaba aquí en Buenos Aires? Bueno, cuando me interesó mucho la lectura, primero leía los libros de cuentos para niños, después empecé a leer literatura y siempre me interesó desde chico la historia. Bueno, que al final terminé estudiando historia en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, que fui allá a estudiar la Alemania de posguerra. Y volví después y comencé a trabajar en el periodismo, que me gustó mucho siempre el periodismo. Primero trabajé en el diario de Noticias Gráficas, después me fui a la Patagonia, al diario Esquel, donde me fue muy mal porque empecé a defender allí a los pueblos originarios, a los mapuches del Cerro Puche y también a los de la colonia Nahuelpan, que realmente eran muy explotados allí por los estancieros. Bueno, el el propietario del diario, como yo estaba encargado del diario Esquel, en la ciudad de Esquel, me echó del diario, entonces fundé un diario, La Chispa, que lo califiqué como lema, primer periódico independiente de la Patagonia. Y allí hice una cerrada defensa de los pequeños productores y también de los pueblos originarios. Y eso me costó que me expulsara la gendarmería, me echara de Esquel la gendarmería, me dio 24 horas para dejar la ciudad, porque dicen que mis artículos traían inquietud a los pueblos fronterizos de esa zona. Bueno, volví a Buenos Aires y trabajé después 14 años en el diario Clarín, pero cuando murió el director Noble, que me apreciaba mucho, entró el grupo Mañeto, que está todavía, y lo primero que hicieron fue echarme del diario Clarín. Así que yo me sentí orgulloso, dijo, bueno, si me echan estos tipos, quiere decir que algo valgo. Usted, don Osvaldo, se define como anarquista y ahí había también dentro de su biografía decía anarquista pacifista. Sí. Yo creo que la única solución para el mundo está en el socialismo libertario, el socialismo en libertad, es decir, jamás una dictadura, aunque sea del proletariado. Y el socialismo es para que cada uno pueda realmente gozar de la vida, tener un pan para criar a sus hijos y tener un techo. Y no esto que vemos nosotros, países que se arman para la guerra siempre, indefinidamente, y mismo en la Argentina, donde tenemos
personas en condiciones paupérrimas, increíbles. Y ahora se está creando otra Villa Miseria en el barrio de Chacarita. Y siempre sostengo que mientras haya villas miserias no hay una verdadera democracia. La democracia tiene que ser capaz de dar por lo menos un techo digno, por lo menos a las familias con hijos. ¿Y a qué se debe, un poco haciendo una interpretación de usted, a qué se debe el crecimiento de la Villa Miseria? Bueno, a gente que no encuentra trabajo en sus provincias, en sus regiones donde han vivido toda la vida, y vaya, muchas federaciones, y vienen a Buenos Aires a ver si buscan trabajo. Y empiezan a hacer trabajos menores que realmente no les dan para vivir decentemente ni para comprarse una casa. Y son principalmente eso. Cuando uno va a una Villa Miseria, ve lo primero que ve que es la enormidad de niños que hay allí. Ahí sí que hay niños. Que cuando uno entra para visitar eso, esos niños lo miran silenciosos, con los ojos bien grandes que tienen, como diciendo, ¿y ustedes para qué vienen acá, no? Sinceramente hay muchas cosas todavía que solucionar. Y por ejemplo, dos cosas, este gobierno ha hecho cosas buenas, como por ejemplo, por primera vez yo he vivido 86 años y he vivido 13 dictadores militares. Y esos dictadores militares siempre murieron en la cama de sus residencias, cobrando sueldos de generales. Nunca nadie los llevó a juzgar y esta es la primera vez que un general de la nación muere en una cárcel común. Ya hemos dado un paso adelante, pero falta muchísimo para hacer. Por ejemplo, no se ha hecho nada con respecto a los pueblos originarios, no se les respetan sus tierras comunitarias, lo vemos en el caso de los denominados tobas, los cuom en realidad, y también no se les reconocen sus tierras comunitarias, y también se ha hecho muy poco con respecto al cuidado de la naturaleza, a la ecología. Hay un libro que es de un hermano, Darío Aranda. Darío Aranda cuenta que hasta 2010 se ha deforestado 19 millones de hectáreas y él hace la interpretación del crecimiento de la Villa Miseria pasa también por la expulsión de los campesinos indígenas a las grandes ciudades. Claro, exactamente, tiene razón. Quiero volver un poquito a esto del anarquismo y pacifismo. Usted ha escrito acerca de Giovanni y qué significa Di Giovanni dentro de estos sueños que ha tenido Bayer o que sigue teniendo Bayer en relación a... Bueno, yo escribí ese libro, Severino y Giovanni, destacando las cosas muy buenas que tenía ese hombre, que quería realmente cambiar la sociedad y dio la vida por cambiar la sociedad. Pero claro, se perdió en la violencia. Es decir, empleó la violencia, por ejemplo, cuando los Estados Unidos condenan a muerte y ejecutan a Sacco y Vanzetti, esos dos héroes acusados por la justicia en un hecho que no habían cometido y mueren en la silla eléctrica. Severino y Giovanni hizo actos contra las propiedades, las empresas de Estados Unidos. Y por ejemplo, cuando ponen una bomba en el Banco de Boston, desgraciadamente muere una empleada de 19 años que se iba a casar 2 semanas después, muere un pobre viejo que levantaba quinielas y un agente de policía. Bueno, tal vez el agente de policía no era inocente, pero sí era inocente la mujer y el pobre viejo levantador de estos juegos prohibidos de aquel tiempo. Y los compañeros anarquistas le reprocharon a Severino de que habían muerto inocentes. Y él dijo, no hay inocentes en la sociedad, son todos culpables. Y no, realmente hay inocentes. Es decir, se equivocó en emplear demasiado la violencia, en vez de realmente ponerlo en los lugares donde sí están los verdaderos culpables. Y esto me dolió mucho de que después
los miembros de organizaciones que se largaron a la lucha también, como Montoneros y como el ERP, etcétera, tomaron a mi libro Severino Di Giovanni como un libro de cabecera, ¿no? Y justamente yo quise demostrar cómo gente tan valiosa como Severino Di Giovanni se puede perder en la violencia. La violencia no es recomendable. En general hay que lograr todo con la palabra y con el convencimiento y con la acción civil, con las huelgas y los movimientos y las demostraciones, etcétera. Solo en caso extremo de autodefensa debe emplearse la violencia. ¿Qué significa Julio Argentino Roca para Osvaldo Bayer? Bueno, Julio Argentino Roca es el verdadero genocida, es el hombre que restableció la esclavitud en Argentina, cosa que nunca se nos enseñó en las escuelas. Eso se puede ver tranquilamente en los diarios de la época, cuando Roca termina la campaña en el desierto. Hoy entrega de indios los avisos oficiales del gobierno del presidente Avellaneda. Hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo hacia la mujer de los pueblos originarios, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Es decir, también se hizo la esclavitud de los niños de los pueblos originarios, que fueron traídos de a miles desde el sur argentino por Roca. Y al resto que no repartieron los mandaron a trabajar a la isla Martín García. Y después todavía vinieron más prisioneros y se los hizo trabajar en la caña de azúcar de Tucumán, donde Roca tenía grandes posesiones. Es decir, esa es la verdad argentina, esa es la verdad sobre ese genocida Roca. Pero tiene el monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires, no es a San Martín, sino es a Roca, en el lugar más céntrico. A San Martín lo mandamos al Retiro. A Roca está ahí en el centro, a 90 metros del Cabildo de la Nación, y está en la diagonal sur mirando directamente hacia la Casa de Gobierno, como diciendo, ojo que yo estoy aquí. Sinceramente, hace ya 14 años que estamos luchando para sacar ese monumento, que es una vergüenza, y bueno, pero el intendente Macri se niega, y nos contestó de que en historias hay que mirar hacia adelante. Y yo le contesté, no, señor, hay que aprender de la historia para no volver a cometer errores y no mirar, desconocer lo que dice, darle la espalda a la historia. ¿Por qué herirlo a Roca y no herirlo a Mitre, a Sarmiento y a los demás también ideólogos de la construcción hegemónica de la historia? Bueno, realmente luchamos por decir la verdad de todos esos liberales positivistas, de todos muy racistas, pero claro, el peor ejecutor de todos fue Roca, que fue 2 veces presidente de la República, fue también autor de es decir, cuando siendo presidente se hizo la ley contra los extranjeros que practicaba, como decían, ideologías contrarias al ser nacional, que eran los extranjeros que traían desde Europa la lucha por las 8 horas de trabajo. Bueno, la ley 41-44, la ley de residencia, es la ley más triste de nuestra historia, y esa la firmó Julio Argentino Roca siendo presidente, por la cual se expulsaba a esos extranjeros, pero lo dramático del caso es que se expulsaba solamente al hombre, y por ejemplo los hombres casados dejaban acá a su mujer y a sus hijos. Roca hacía eso para que la mujer le dijera al marido, no te metas en el sindicalismo a luchar porque te van a expulsar del país y yo como alimento a mis hijos acá. Ahí cuenta en el libro Historia de la Crueldad Argentina, en el prólogo cuenta, en 1878, cuenta en el prólogo la Marcha de la Victoria, cuando lo atrapan a Vicente Pincel y hacen el desfile de la Victoria ahí por Paseo Florida. Sí. Y los que interrumpen el desfile son los anarquistas. Los que interrumpen el desfile
ahí dice que son los anarquistas gritando salvaje, son los que le pusieron las cadenas. Exactamente. Sí, realmente, y nuestra lucha ha dado resultados. Es decir, en Santa Rosa hemos inaugurado la primera estatua a un representante de los pueblos originarios, a Cacique Pincel, que fue siempre un pacifista, pero siempre luchó en defensa de los suyos heroicamente. Y fue llevado prisionero a la isla Martín García a trabajar en las fortalezas allá, y sinceramente por primera vez se ha hecho justicia. Y bueno, tal vez después lo puede filmar, ahí está el cartel de la avenida Julio Argentino Roca, que lo sacaron en el Puerto Deseado y me lo regalaron. Poco volviendo a la década de los 50, cuando funda la Chispa allá en la Patagonia, ¿quién es para usted el teniente Héctor Benigno Varela? Bueno, Héctor Benigno Varela es un asesino tremendo, es el que va a fusilar a los peones rurales patagónicos en la huelga del año 1921. Él es el ejecutor, pero el verdadero culpable es quien le dio la orden de pena de muerte, el presidente Hipólito Yrigoyen. Es increíble. La pena de muerte había sido eliminada de la Argentina por el propio Yrigoyen en 1918, y en 1921 le da la pena de muerte por subversión al teniente coronel Varela para que termine con las huelgas patagónicas. Bueno, realmente es una mentira eso, porque subversión es cuando se levantan los militares, no cuando los obreros hacen una huelga. Bueno, ese es el hecho más denigrante de la historia obrera argentina, el fusilamiento por Yrigoyen de los peones rurales. Estábamos hablando del teniente Héctor Benigno Varela. También cuenta usted la historia después de la fusilación que emprenden estos militares contra los obreros, van al burdel y las mujeres dicen que la corren a escobazos. ¿También cuenta esa historia usted? Claro, los únicos seres que reaccionaron contra los fusilamientos de los pobres peones rurales patagónicos fueron las prostitutas de San Julián, que se negaron a acostarse con los soldados. Y ese hecho, hemos hecho una obra de teatro que se ha estrenado en el Cine Teatro Cervantes. Pensar que la dictadura militar y ya el gobierno de Isabel Perón prohibió ese final a la película Patagonia Rebelde. Tuvimos que hacer otro final. Y bueno, y resulta que ahora, como siempre, la ética triunfa, lo damos como obra teatral en el Teatro Cervantes, que es un teatro nacional, un teatro oficial. En la época de Isabelita y el comienzo del golpe militar del 76, usted se exilia a Berlín. Me exilio en Alemania porque salí en la lista de las 3A, condenado a muerte, por mi libro La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde, el film fue prohibido y mis libros fueron quemados por Dios, Patria y Hogar por el teniente coronel Gorleri, de manera que tuve que irme del país. Hoy sufrí 8 años de exilio con mi familia en Alemania. Hay una canción en Santiago del Estero que dice: cuando salí de Santiago todo el camino lloré sin saber por qué. Y siempre uno cuando se va del lugar donde uno quiere, siempre carga el paisaje, siempre lleva los recuerdos. ¿Qué era lo que más extrañaba allá estando en el exilio? Y bueno, es decir, yo me había dedicado a la investigación histórica y tuve cuando no ese trabajo, en el exilio tuve otro trabajo, porque claro, todos los documentos históricos argentinos están acá en este país, de manera que me dolió muchísimo porque fue muy injusto. Yo en la Patagonia Rebelde traje la verdad histórica, no hay un solo documento falso ni nada por el estilo. Yo cuando salí condenado a muerte por las 3A, hice un llamado a los historiadores militares y a los historiadores del Partido Radical que hiciéramos una reunión conjunta y que ellos trataran de demostrar
si en mi libro había alguna documentación falsa. Bueno, los invité a ir a hacer la discusión en el aula magna de la Facultad de Filosofía. No concurrió absolutamente ninguno. Pero eso sí, condenado a muerte por las 3A. Usted, un poco hemos recorrido un par de años de su vida, de su juventud, se designaba como anarquista pacifista. Hoy, a esta altura de la vida, que todavía tenemos mucho por andar, ¿cómo se sigue definiendo? Bueno, con lo mismo, socialista, libertario y pacifista. Anarquista no, porque se puede interpretar mal, pero el verdadero significado del anarquismo o del pensamiento anarquista es el socialismo libertario. Llegar a una sociedad socialista pero en libertad, jamás una dictadura del proletariado. ¿Qué significa la libertad para Osvaldo Bayer? La libertad es la libertad de palabra, la libertad de información, el que todo se resuelva en lo posible en asamblea, con la opinión de todos, y no jamás dictadores o cuerpos mayoritarios que realmente llevan adelante solamente su voluntad y no escuchan a la oposición. Creo mucho en las asambleas barriales, fui partidario de las asambleas barriales a partir del año 2002, en este barrio de Belgrano hubo varias y yo concurrí siempre a ellas, y era muy muy hermoso oír hablar a los vecinos, por primera vez sobre política, hasta las mujeres viejas hablaban y hablaban a veces hasta una hora seguida. Los hombres gritaban, bueno, basta, dejen hablar también a los hombres, tenemos derecho a los hombres. Era muy lindo escuchar todo eso. Y eso tiene que ser la democracia de base, que todos participen. Usted recién hablaba de los COM, llamados también TOBAS, y a lo largo de su vida, usted es uno de los que ha empezado a visibilizar esto de lo que estaba oculto, o a sacarle la tierra para que se vea bien lo que estaba. ¿Por qué tanto énfasis hacia los pueblos indígenas? Y bueno, realmente porque una verdadera democracia tiene que respetar los derechos de todos sus habitantes. Y en la Argentina no se ha reconocido nunca los derechos de los pueblos originarios. Por eso es muy importante que luchemos por eso, y realmente es vergonzoso lo que se está haciendo con los pueblos COM, ¿no? No se les reconocen sus tierras comunitarias que han poseído durante siglos y siglos. Reconocerle eso, lo comunitario, es decir, que es una verdadera enseñanza para los occidentales y cristianos, que esos pueblos no tengan sentido de la propiedad. En cambio, los de origen europeo siempre hablan de la propiedad, de esto es mío, esto es mío, esto es mío. Ya lo había dicho Juan José Castelli cuando llegó al Alto Perú, ese gran pensador del 25 de mayo de 1810. Dice, tenemos que aprender de los pueblos originarios dos cosas: el cuidado que hacen de la naturaleza y eso, el que no tienen sentido de la propiedad, sino que todo es comunitario. Dice, y ellos aprender de nosotros nuestro amor por la ciencia. Dice, juntémonos todos y vamos a lograr una raza nueva feliz. Juan José Castelli eso lo escribe en 1810. No aprendimos nada, ¿no? Y lo que se está haciendo realmente con los COM es una vergüenza para todos nosotros. Es decir, el gobierno nacional ya tendría que haber intervenido a la provincia de Formosa. Pero claro, no lo interviene porque es un gobernador K. Y no pueden ponerse los valores partidistas frente a los valores realmente morales, que es defender las tierras que han ocupado durante siglos esos pueblos. El problema por decirlo de alguna manera, la Amazonía o el monte del Gran Chaco, en el Gran Chaco se cultiva soja. También no es solamente el problema de nuestros hermanos COM, también actualmente el problema de nuestros hermanos mapuche, ahora con los nuevos yacimientos petrolíferos, el fracking. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso también que no se piense en las próximas generaciones.
se termina con toda la naturaleza, se talan, se siguen talando bosques y se planta soja porque trae divisas. Bueno, eso no puede ser. El pueblo tiene que salir a la calle para parar todo eso. Y defender la naturaleza pensando en las próximas generaciones. ¿Cuál es su sueño o su más grande anhelo para la nueva generación y también viendo Bueno, lo que ha pasado históricamente o lo que ha pasado históricamente? el sueño es llegar a cumplir alguna vez el sueño del filósofo alemán Kant, que soñaba con la paz eterna de los pueblos. Nunca más guerras, nunca más armas, vivir todos en paz, realmente, y cada uno. Eh, ¿Cuál es su sueño de aquí hacia adelante? Y usted había citado a Immanuel Kant. Sí, bien. Eso, que cada familia pueda alimentar a sus hijos, que haya educación para todos, si lo podemos lograr, más en este país con tanta riqueza. ¿Cómo es posible que todavía, como he dicho, haya villas miserias? Y una democracia tiene que ser capaz de terminar para siempre con las villas miserias, si no, no es una auténtica democracia. Con lo que ha dicho usted eso, hace tiempo atrás, la señora Eve le ha salido a decir cosas en ese sentido. ¿Y no cree usted que también el gobierno no está dando posibilidad de anunciarse con otras voces? El gobierno, si comparamos con gobiernos anteriores, ha hecho cosas positivas, pero le falta mucho para hacer. Y hay que empujarlo. Hay que empujarlo a una verdadera democracia. Es decir, que haya pan para todos, que haya trabajo para todos y que no haya villas miserias, que haya un techo digno por lo menos a las familias con hijos. Y un mensaje para nuestros hermanos y hermanas originarias que lo van a ver. Que sigan manteniendo su cultura, que sigan exigiendo que las clases para sus hijos estén en 2 idiomas, es decir, que haya un maestro para el castellano, que es el habla oficial de la Argentina, pero también que se le enseñe también se le sigue enseñando sus idiomas originarios y que se mantenga su cultura. ¿Podemos decir que Julio Argentino Roca está herido de muerte? Sí, realmente hemos demostrado en nuestro libro Historia de la Crueldad Argentina que es un personaje nefasto que trajo la muerte, que su obra fue un verdadero genocidio y no se puede respaldar de ninguna manera. Tenemos que en ese sentido revisar nuestra historia, lo que se enseña a nuestros niños. Creo que hemos logrado ya muchas cosas. Por ejemplo, en 28 ciudades argentinas hemos logrado sacar el nombre de Julio Argentino Roca a las calles principales. Estamos luchando para que la ciudad de General Roca en Río Negro también pase a llamarse Fisque Menuco, como han exigido los docentes de esa provincia. Nos falta mucho para hacer, pero seguíamos revisando la historia sobre la base de la ética, aquellos que trajeron vida y trabajo, y no los que trajeron la muerte. Gracias.